¿Qué es un computador? Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a lo mismo. Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con personas de otro país, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en Internet. Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil para nosotros. Computación. La computación es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente computadoras, que automáticamente gestionan información. Dentro de las ciencias de la computación pueden ser distinguidas distintas áreas. Entre ellas podemos encontrar la estructura de datos y algoritmos. Estudio importante en la computación es el de la estructura de datos y los algoritmos. Para ello, estos dos últimos son analizados para poder solucionar los problemas precisos. También tenemos los sistemas operativos. Son considerados una de las áreas más importantes. Son creados y actualizados para perfeccionar el funcionamiento, mejorando fallas y adaptándolos a las nuevas necesidades. Por otra parte, tenemos la arquitectura de computadoras. En lo que respecta al área de arquitectura de una computadora, se crean computadoras más veloces y con mejores capacidades. Y por último, tenemos el lenguaje de programación, otra área elemental, y su objetivo es crear nuevos lenguajes de programación que sean más eficaces y veloces. Generaciones de las computadoras. Ahora en la primera generación. En la primera generación de las computadoras fue una época de los años 50 que se suele considerar como la primera generación. ¿Ok? En esta generación las computadoras eran controladas o eran construidas por tubos de vacío. Los programas eran de lenguaje de máquinas, eran grandes y costosas. El lenguaje de máquinas es un programa que contiene un conjunto de instrucciones para que la computadora efectúe unas determinadas tareas, que son las más simples porque se pueden escribir en códigos binarios que son 0 o 1. Muy bien, eso quiere decir en la primera generación de las computadoras. En la segunda generación de las computadoras podemos ver de que se puede establecer cerca de los años 70. Esa es la época cuando las computadoras reducen su tamaño y su precio, pero aumentan su velocidad y capacidad de almacenamiento, gracias a que se constituyen los tubos de vacío por transistores. Las características principales de las computadoras de esa época es que tienen circuitos de transistores y se programan en lenguaje de alto nivel. Esta generación de computadoras eran muy avanzadas para la época. Entre ellas podemos destacar la serie 5000 de Bohrung y las Atlas de la Universidad de Maastricht. Las computadoras se programaban con cintas perforadas por medio de cableado en un tablero. Y comenzamos a hablar ya a partir de la generación número 3, que será la tercera generación. Se puede decir que comienza en el abril del 64 con la IBM 360. Estas computadoras están compuestas por circuitos integrados y utilizan lenguajes de control de los sistemas operativos. El circuito integrado o chip se inventó en el año 59 por los ingenieros de Texas Instruments. Ellos serán los sustitutos de los transistores en la fabricación de las computadoras. El primer circuito integrado contenía 6 transistores. Actualmente un chip o circuito integrado puede llegar a tener millones de transistores. El sistema operativo que usaba IBM en el modelo 360 lo llamamos OS. Tenía varias configuraciones con las que se podía manejar la memoria y el uso del procesador. Ahora podemos saltar a la cuarta generación. La cuarta generación aparece la innovación más importante de la computadora, los microprocesadores. Este fue uno de los mayores avances de la microelectrónica. Los microprocesadores son unos circuitos integrados de alta densidad y de una velocidad inmejorable. Las computadoras de esta generación pasaron a llamarse microcomputadoras porque usaban estos microprocesadores. Estas computadoras son mucho más pequeñas y baratas, con lo que se vendieron muchísimas más. Son conocidas como las computadoras personales, en inglés Personal Computer, PC, que incluyeron de tal manera en la sociedad en general que participaron como se conoce como la revolución informática. Esto quiere decir también que una parte de la historia que en el año 76 Steve Wozniak y Steve Jobs idearon la primera microcomputadora de la que se venden muchísimas unidades. Más adelante Steve Wozniak y Steve Jobs fundan la empresa Apple, que llegó a ser la segunda compañía más grande del mundo, solo que estaba por encima de ella el gigante IBM,
Aún hoy Apple se encuentra entre las 5 compañías más grandes del mundo en el campo de la computación, ¿ok? En el año 84 y en el año 87 se llegaron a vender 60 millones de computadoras personales. Esto demuestra su tremenda expansión en todos los terrenos, comercial, industrial y personal. Esto quiere decir que en la cuarta generación las personas, o mucho más amplitud de personas, pudieron tener computadoras personales. En la quinta generación, que es la que tenemos actualmente, se inmersa en que las computadoras ahora avanzan en la ciencia de la computación, en el desarrollo de software, en la parte de sistemas operativos, que se acoplan mucho más a los usuarios. Con esto se quiere acomodar que el desarrollo que ha sufrido en los últimos tiempos las computadoras, y más concretamente los microelectrónicos, y haciéndolos más accesibles y agradables y mucho más común al uso de las computadoras por el ser humano. Pero no se ha conseguido nada de esto. No podemos comunicarnos con la computadora en un lenguaje más humano y no a través del código o lenguaje específico. Esto quiere decir que aún el lenguaje de computación existe. Esto dice que los lenguajes que aún tienen las computadoras, cada vez son mucho más avanzados, son mucho más complejos, pero nos facilita a nosotros, al ser humano, para poder tener sistemas operativos mucho más específicos y mucho más acogibles, o podemos modificarlos a nuestro gusto. Excelente, eso han sido las generaciones de la computadora que tenemos actualmente.